Hola, cordial saludo, mi nombre es Nayerly Gómez y durante este recorrido artístico del mundo de la guitarra vamos a hablar sobre 5 obras y sus compositores principales abarcados desde 4 diferentes contextos. Bueno, en este primer recorrido empezaremos con la guitarra clásica, que es repertorio universal, y aquí la obra es Gran Vals por Francisco Tárrega. Esta obra, Gran Vals, fue compuesta aproximadamente en 1902 durante el periodo en el que la guitarra clásica experimentaba un importante proceso de consolidación como un instrumento de concierto. En el contexto del nacionalismo musical español a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Francisco Tárrega contribuyó significativamente al desarrollo del repertorio guitarrístico mediante obras que integraban la elegancia del romanticismo con elementos de la tradición musical española. La pieza corresponde a la forma del vals, una danza de origen europeo que alcanzó gran popularidad en los salones de la época y que Tárrega adaptó al lenguaje técnico y expresivo de la guitarra. Bueno, Tárrega fue un compositor, guitarrista y pedagogo español, reconocido como el principal percursor de la escuela moderna de la guitarra clásica. Su legado transformó la técnica interpretativa del instrumento e influyó en generaciones posteriores de guitarristas como Miguel Loveta, Emilio Pujol y Andrés Segovia. Bueno, también destacar que dentro de la función de la guitarra en esta pieza es que esta obra de la guitarra desempeña un papel completamente solista, desarrollando simultáneamente la melodía, la armonía y el acompañamiento. La composición evidencia recursos técnicos como arpegios, ligados también cambios de posición y control dinámico, lo que permite demostrar las posibilidades expresivas y tímbricas del instrumento. Bueno, ahora continuamos con el mundo de la guitarra latinoamericana. Bueno, en este contexto, la obra que vamos a hablar es sobre Un día de noviembre por Leo Brouwer. Bueno, esta obra fue compuesta en 1968. Hace parte de la banda sonora de la película cubana del mismo nombre, dirigida por Humberto Solás. La obra surge en un contexto de renovación artística impulsada por la Revolución Cubana, periodo en el cual la música académica incorporó elementos contemporáneos y un lenguaje más experimental sin perder la sensibilidad melódica. Características de la tradición latinoamericana. Actualmente es una de las obras más interpretadas dentro del repertorio internacional para guitarra clásica. Hablando un poco del compositor, Leo Brouwer es uno de los compositores y guitarristas latinoamericanos más influyentes de la actualidad. Su producción musical combina elementos de la música contemporánea, el minimalismo, la tradición clásica y los ritmos afrocubanos, convirtiéndolo en una figura fundamental de la guitarra del siglo XX y XXI. Bueno, aparte, el rol que destaca aquí la guitarra en la pieza es que actúa como un instrumento solista y vehículo principal de expresión emocional, a través de una melodía sencilla y un acompañamiento armónico delicado. La obra transmite una atmósfera introspectiva y nostálgica. El intérprete debe desarrollar un amplio control del fraseo, la sonoridad y los matices dinámicos para resaltar el carácter contemplativo de la composición. Bueno, avanzamos ahora dentro de este mismo contexto de la guitarra latinoamericana. Encontramos Suite de Plata del máximo Diego Pujol. Fue compuesta durante la década de 1990 y representa una síntesis entre la música académica y las tradiciones populares argentinas. La obra refleja la influencia de géneros como el tango, la milonga y la samba, incorporando estos lenguajes dentro del repertorio concertístico para guitarra. Este tipo de composición evidencia la evolución de la guitarra latinoamericana como un instrumento capaz de integrar elementos folclóricos en un discurso musical de alto nivel artístico. Bueno, Máximo Diego Pujol es un compositor y guitarrista argentino ampliamente reconocido por sus aportes al repertorio contemporáneo para guitarra. Su producción se caracteriza por fusionar técnicas de la guitarra clásica con ritmos tradicionales argentinos, logrando con esto un lenguaje musical propio que ha sido interpretado por guitarristas de todo el mundo. Bueno, hablando ahora sobre lo que caracteriza la guitarra en esta pieza, y es que vuelve a ser un papel solista en el que produce tanto elementos melódicos como rítmicos característicos de la música argentina. Además, especialmente en cambios de textura, articulación, dependencia de voces y contrastes dinámicos, permite que el instrumento recree la riqueza expresiva de los diferentes géneros populares. Continuamos ahora, dentro del repertorio colombiano, encontramos la obra La Gata Golosa de Fulgencio García. Esta obra fue publicada y compuesta en 1910, que constituye una de las obras más representativas coincide con una etapa de consolidación de la identidad nacional colombiana, en la cual géneros como el pasillo adquirieron gran importancia en los ámbitos sociales, culturales y artísticos. Actualmente continúa siendo una pieza fundamental del repertorio tradicional colombiano. Bueno, Fulgencio García fue un compositor colombiano reconocido por su aporte al desarrollo del pasillo y otros géneros tradicionales andinos. Sus composiciones se distinguen por su riqueza melódica y su importancia dentro de la música patrimonial colombiana. La guitarra en esta obra cumple una doble función, la cual proporciona el soporte armónico y rítmico propio del pasillo,
y al mismo tiempo desarrolla líneas melódicas que enriquecen la interpretación. Su participación es esencial ya que mantiene el carácter elegante, ágil y expresivo. Siguiente encontramos aquí en nuestra flamenca. Esta obra es Río Ancho por Paco de Lucía. Esta obra, como parte del álbum Almoraima, considerado una de las producciones más importantes del flamenco contemporáneo, la obra representa el proceso de modernización del género, incorporando influencias del jazz, la música latinoamericana y la improvisación. Un poquito hablando así de Paco de Lucía, es que es reconocido internacionalmente como uno de los guitarristas flamencos más importantes de todos los tiempos. Su innovación técnica, creatividad interpretativa y capacidad de fusionar diversos lenguajes musicales transformaron profundamente la evolución del flamenco durante el siglo XX. La guitarra, en este caso, su función principal de la composición es despliegar un alto nivel de virtuosismo mediante las técnicas propias del flamenco, como el picado, el rasgueado, la alzapúa, el trémolo y los arpegios. Bueno, más allá de acompañar, el instrumento constituye el discurso musical completo, combinando complejidad técnica, riqueza y una intensidad expresiva y rítmica. Bueno, esto ha sido todo por hoy de nuestro recorrido. Espero les haya gustado. Muchas gracias.